Buenos días, buenas tardes, buenas noches, las que te acompañen. Somos Retabla Musical y en esta oportunidad vamos a tratar sobre una banda emblemática cuyo impacto cultural perdura hasta nuestros días. Hablamos de los Chapis. Quien le habla es Ronald Coronado y me acompañan Jonathan, Alexander. Y siguiendo el esquema de nuestros episodios, quisiera lanzar la pregunta a Jonathan de cómo llegó los Chapis a su conocimiento, a su vida, en fin, coméntanos, Jonathan. bueno, mi relación en particular con la chicha y con las expresiones del mundo andino han sido bastante tardías, ¿no? Yo he tenido una formación de infante pequeño burguesa, absolutamente marcada por gustos anglosajones, y no ha sido sino hasta a mi ingreso a la Universidad de San Marcos y compartir eh, tardío de algunas expresiones populares que he podido llegar a la chicha, ¿no? Yo he tenido dos grandes influencias en particular. Una es un amigo en común, que es Eduardo, con quien en su momento compartíamos bebidas y algunas otras sustancias. Y él tenía un sobrino de la Universidad de Villarreal, que era pues este típico chivolo que para en las cantinitas del centro de Lima, ahí frente al Hospital Loaiza, por ahí, que son lugares medio lumpen, ¿no? Sí, sí, bastante. Y ahí se consume pues chicha pura y dura. Y este compadre nos jugaba, pues, no, escuchen esto, ¿no? Uno llega pues con su rock, con todo, no, escucha Claro. esto, ¿no? Y ¡pam! Nos pasaba chacalón. Entonces, si bien yo como niño, y creo que todo peruano debe haber tenido en su escucha habitual una canción como El Aguajal, no he podido yo identificar ni quién era, ni tener interés por ahondar en de dónde provenía esa música. Por mis taras, por mi formación absolutamente colonizada, ¿no? Entonces, cuando me llegan estas recomendaciones de chicha, se abre todo un universo para mí, ¿no? Un universo que yo asocio con lo delincuencial, ¿no? Desde mis complejos y mis taras, ¿no? Y eso lo cruzo con un segundo momento que tiene que ver contigo, Rona, porque yo llevaba un espacio con mi esposa en el centro de Lima y recuerdo una noche donde tú estabas ofreciendo un set de DJ con un célebre nick de DJ Madness. En esa oportunidad había unos compañeros chilenos que estaban absolutamente interesados por la cumbia, ¿no? Y fue como que tú los mediste, ¿no? Y, ¿te gusta la cumbia, no? Entonces, noté tu expresión como, ok, te voy a enseñar. Y literal es como que sacaste 18 centímetros encima de la barra y pusiste un set de cumbia y chicha absolutamente caleta, y era algo que los maravilló completamente y los dejó exhaustos, ¿no? Como desbordados de tanta información que tú estabas proveyendo en ese momento. Y en ese momento tuve una epifanía y sonó Chofercito. Y las luces tenues y todo el mundo bailando y el humazo que había de múltiples ganjas que habían por todas las esquinas. Y, pero fue un momento tan epifánico que en ese momento yo lo único que dije es, estos son los Chapis, me lo está enseñando mi amigo y tengo que saber más de esta banda que representa al Perú y de la cual yo me he puesto de costado o incluso de espaldas para saber quiénes son y poder disfrutarlos de verdad. Entonces yo tengo una relación con el Ande muy académica porque lo entiendo a partir del estudio y de la investigación, pero no a partir de la raíz o de la sangre, como sí me pasa con música afrodescendiente o música costeña, ¿no? Como diría, es algo que tienes que haber mamado para poder haberlo disfrutado. Y yo no mamé cultura popular andina de niño y me ha costado poder entenderla y disfrutarla, ¿no? Entonces, esa es la pequeña anécdota que yo quería comentarles
y agradecerte, Ronald. Así es como los chapis llegan a mi vida. En tu caso, Alex. En mi caso, yo tengo los primeros recuerdos de muy niño, hacer las compras de los útiles escolares o del uniforme, de los zapatos, y e ir con mi mamá, con mi papá, a Gamarra o al mercado central, ¿no? Y escuchar esta música, escuchar chicha, que luego entiendo que es chicha, en estos ambulantes, ¿no? De madera azul que te vendían los cassettes a 2 soles 50, Grandes 3 éxitos, soles, grandes los grandes éxitos, ¿no? Con el parlante ahí a todo volumen. Y bueno, eso es un primer recuerdo que tengo. Definitivamente no he sido, tampoco como bien dice Jonathan, no he sido un consumidor desde niño porque, bueno, uno tiene raíces, sí, de varias partes del Perú, pero también uno tiene una crianza y también con los vicios y las taras de esa crianza de acá de Lima, que es lo cholo no, lo serrano no, no, más bien hay que aspirar a lo mejor y lo mejor está afuera. Ser blanco. Lo mejor es lo blanco, ¿no? Mientras más te blanqueas, mejor es. Y ese es un gran error que parte desde la ignorancia, que me imagino con buena intención habrán tenido mis padres, pero era un error al fin y al cabo. Y eso determinó también que yo pueda disfrutar de estas expresiones ya más grande, las he abrazado, ¿no? Me siento cómodo inclusive. Era algo increíble, algo muy, muy, muy increíble que me ha pasado con específicamente los yapis, es lo cómodo que uno se siente al meterse en el mundo, ¿no? Este mundo de cholos, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Uno se reconoce, uno también, como bien dice Jonathan, ¿no? La sangre pues ahí empieza como a hervir, ¿no? Uh-huh. Y te das cuenta que lo que te rechazaron o lo que era Te siempre ocultaron. ha sido rechazado, lo que sí, o básicamente era como, qué vergüenza, ¿cómo escuchas eso? ¿No? Tiene una riqueza cultural, tiene una riqueza musical, tiene un valor artístico, ¿no? que vale la pena escudriñar. Entonces sí, no puedo evitar, incluso puedo oler la comida en este ambiente, ¿no? Los ambulantes, pues el ligadito, el choclo con queso y tal. La pancita, la pancita. Sí, pero claro, pero eran como incursiones también como una vez a las 500, ¿no? O sea, para ir a comprar y ya. Entonces me contaminaba, entre comillas, de ese ambiente por un ratito, ¿no? Era algo como, ese mundo es de la gente de los cerros, ¿no? Nosotros no, nosotros vamos a escuchar disco y vamos a escuchar rock y ¿no? La música, las baladas de estos grandes intérpretes en saco y corbata, ¿no? Lo otro es muy, muy ajeno, es otro mundo. Como la chica creyente que hace cosas pecaminosas ocultas, ¿no? Bueno, para empezar, en mi caso, la pregunta la lancé y ahora vuelve hacia mí. Para mí la chicha, los yapis, la música andina, el sentir andino forma parte de mí porque soy serrano y soy parte de una familia que vino a Lima para tratar de encontrar una mejor calidad de vida. Y me sorprenden las palabras de Jonathan porque lo tengo tan interiorizado, tan naturalizado, lo andino, la chicha, en fin, que me sorprende que alguien no conozca los yapis, ¿no? Y eso habla de la complejidad cultural del país, ¿no? Que en ello confluyen muchas culturas y que sin embargo no son capaces de conectarse unas con otras. El racismo histórico, el clasismo y demás taras que seguimos arrastrando como sociedad también se reflejan en este tipo de
desconocimiento que tenemos entre nosotros. Por más que tengamos un mismo país, por más que compartamos una misma tragedia, una misma esperanza. Y bueno, los Chapis para mí son el recuerdo de mis tíos cuando yo era niño escuchando sus cassettes de mañana, tarde y noche, ¿no? Y para mí es fácil reconocer hasta cierto punto ese acholamiento de la guitarra para hacer melodías dulces a través de la guitarra Jaime Moreira y la voz dulce de Chapulín, ¿no? Con sus volteretas y su puesta en escena que son emblemáticas y que creo yo cualquiera al verlo se sonríe por esa capacidad de conectar y se conmueve con la voz cuando canta y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que a través de la música podamos romper esas barreras que nos impone la historia, el prejuicio y la corrupción moral de una élite que son turistas permanentes en este país. Están para ponerse la foto, pero si te llamas Quispe o Mamani, te cholean, ¿no? Pero yendo ahora al concepto o la propuesta musical de los Chapis, la chicha en sí, pues viene de una herencia, larga herencia, que combina diversos géneros, el rock con la guitarra, su presencia, digamos, fundamental en la propuesta musical de los Chapis, viene desde los 60 con los destellos, por ejemplo, y el agregado que ellos le dan es la inocencia, ¿no? La dulzura de una música que se hace desde los Andes, tomando todas estas influencias, ¿no? Y que refleja al peruano migrante de los 80s, en una época tan convulsa, tan violenta, tan complicada para el país. Estos jóvenes de Chupaca hicieron bailar a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero antes de seguir profundizando en el análisis musical y sociológico, si se quiere, de los Chapis, quisiera que Alex nos brinde algunos datos importantes de la agrupación. Sí, sí. A ver, Chapis se apoya en dos grandes pilares. El primero son los dos fundadores del grupo, ¿no? Primero es don Julio Simeón, apodado Chapulín el Dulce, ¿no? Chapulín por estos bailecitos que siempre mostraba en las presentaciones, ¿no? Y también por esta voz justamente dulce, pero no solamente su voz, todo el personaje, Carismático. su forma, incluso, ¿no? Incluso su corporalidad, su estatura, ¿no? Porque es un hombre de baja estatura, no es un hombre, digamos, con rasgos redondeados, entonces hay una dulzura y una inocencia, pues, incluso de niñez, ¿no? Ahí que siempre ha mantenido. Y luego está el otro gran pilar, que es don Jaime Moreira. Don Julio Simeón, Chapulín el Dulce, de Huancayo, de Chupaca, Huancayo, y Jaime Moreira de Juliaca. Sí, ¿no? Dato interesante, ¿eh? Sí, porque justamente la propuesta es, ¿no? Vamos a conquistar el Perú desde nuestra identidad, desde el reivindicar nuestras raíces y de no traicionar lo que para nosotros es lo que nos representa, ¿no? Nacimos aquí, vamos a hacer este arte y vamos a conquistar Lima, ¿no? Que me imagino, pues, en el imaginario, ¿no? Conquistar Lima es conquistar el Perú, ¿no? De alguna forma. Sí, sigue siendo eso. Ellos se presentan como agrupación el 14 de febrero, mira qué tal fecha, ¿no? Sí. Una fecha muy dulce, además. 14 de febrero del año 1981 en el Coliseo Regional de Huancayo. Es hasta 1983 que ellos vienen a Lima, ¿no? Ahora, quería consultar, ellos, porque tengo esta duda, ¿no? Se les adjudica la invención del género, la invención de la chicha, propiamente dicho, que es una especie de combinación entre el huayno y una cumbia, el rock, ¿no? Es una
mezcla de esto y sale algo nuevo, ¿no? Sale algo fresco. Pero hay antecedentes, ¿no? Antes de Chapis Sí, sí, claro. hubo otros manifestantes culturales, artísticos. Creo que ¿Por qué Jonathan ahí... Chapis? Claro, ¿por qué Chapis es que se les... O sea, es porque ellos ponen, digamos, en vitrina, ellos masifican el género o realmente lo inventan? O sea, yo tengo mi lectura y mi interpretación que puede ser absolutamente debatible, ¿no? Pero hasta donde me he podido informar, entiendo que a fines de 70 ya había una aparición en Lima de primeras manifestaciones de lo que vendría a ser una protochicha, ¿no? Con los primeros esfuerzos de Chacalón, que previamente incluso tuvo una expresión en la banda de Chacal, su hermano mayor. Entonces, que es esta combinación de cumbia con guitarras, con instrumentos un poco más anglosajones, y incluso incorporando algunos elementos del género por excelencia de la época, que era la salsa, ¿no? Y combinando con una estética de la música disco, ¿no? De pantalones acampanados, bobos en los hombros y cosas por el estilo. Pero el componente limeño era tan marcadamente marginal que lindaba en el imaginario popular con lo delincuencial. Y tal vez no distaba tanto de ello, ¿no? Al menos acá en Lima. Entonces, en paralelo, se va desarrollando una movida, digamos, en lo que viene a ser el centro del Perú, básicamente en la vertiente de Huancayo, por el Valle del Mantaro, si cabe el término. Y no hay que olvidar que Huancayo es uno de los centros comerciales que irraigan a Lima y a algunos sectores del Perú, no solamente de productos agropecuarios, sino también de productos tecnológicos en esa época, ¿no? Entonces hay como que un mini boom en este sector del centro del Perú, donde comienzan a llegar una serie de electrodomésticos y obviamente también instrumentos musicales. Y que viene precedido de la influencia de Velasco, Exactamente. ¿no? Con su apertura, Entonces es allí donde, por ejemplo, en el surgimiento de la guajal, que es básicamente la reinterpretación de un huayno clásico, que es el alisal, que se transfigura el nombre porque en la experiencia del compositor, en un viaje por la selva, él había estado comiendo mucho aguaje y dijo alisal con aguaje, aguajal. Entonces agarró los componentes del huayno, los llevó a la guitarra eléctrica. Ahí ya tiene otra tesitura la canción. Incorpora ritmos con instrumentos metálicos de salsa, incorporan teclados de lo que vendría a ser la explosión del teclado del sintetizador del 80, y sale un nuevo componente, ¿no? Y a eso le suman lo que creo yo que es lo más importante, una expresión, como tú lo has manifestado, absolutamente dulce, absolutamente inocente, que queda revestida en unas letras absolutamente romantizadas en cuanto a la problemática a la que podían enfrentar los migrantes internos hacia Lima, ¿no? Y basta revisar un poquito los títulos de la discografía de los Chapis para poder entender que en el universo de los Chapis todo es más dulce, todo es más inocente, ¿no? Chofercito, mi cholita, mi corazoncito, mi tallercito, ¿no? Esos diminutivos. Esos elementos diminutivos hablan pues de su perspectiva de la vida y la manera en cómo lo están afrontando. Mientras la chicha limeña, ¿no?, sale como puede de lo más profundo de la marginalidad de la ciudad, la otra sale del campo con una visión más alegre, con una visión un poquito más dulce del asunto. Incluso en las composiciones se puede notar de que la chicha que proviene de Huancayo está compuesta en tonos mayores que te evocan más alegría, y la chicha compuesta limeña incorpora acordes menores que son más propios de la tristeza o de la rabia, ¿no? Incluso la tesitura de las guitarras y las florituras que llevan cada una son completamente distintas, ¿no? En las guitarras de Chacalón
hay una guitarra distorsionada, no precisamente con una distorsión porque sería demasiado fuerte, pero sí con un efecto que cualquier rockero lo conoce, que es el fuzz, que es básicamente el emblema de lo que utilizan los Smashing Pumpkins, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos le meten fuzz a la guitarra y sale la chicha. En el caso de los Chapis, es una guitarra prácticamente limpia. Y a lo más vas a poder escuchar la distorsión que viene del parlante. Cualquiera que haya chapado una guitarra eléctrica por primera vez con su parlante, sabe que su parlante tiene su distorsión incorporada. Claro. Y eso es lo que ellos ponían. Entonces es bonito, ¿no? Esos elementos de sintetizadores ochenteros, percusiones salseras. Y es bonito también que hayan incorporado ese tema de la salsa, porque la salsa era la contraposición explícita a la chicha, ¿no? El salsero denigraba al chichero. Claro. Cosa que no he sentido que pase a la inversa. El chichero es un poquito más abierto a estos temas. No se puedes encontrar un chichero que ame a Héctor Lavoe, pero nunca va a ser bien difícil que puedas encontrar a un salsero facho diciendo, a mí me gusta la chicha. No, pues. Hasta la denigran. Y en su momento también pasaba eso con el rock, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? Ya, pues eso es... Con los años, el rock dice, no, me gusta el rock es el paroxismo de la estupidez. ¿No? Y sí, y lanzaste también un concepto antes, off record, de que la propuesta musical de los Chapis es una propuesta arguediana, ¿no? Sí, o sea, me parece muy interesante este concepto. Para nadie, bueno, al menos para mí, Arguedas tiene una visión absolutamente romantizada de su universo. Y mucho más en cómo está ejemplificada en sus cuentos. Por ejemplo, tú agarras su libro de cuentos Agua y vas a poder percibir en las palabras de Arguedas a los Chapis, ¿no? Esta evocación de que el río, las niñas, todos trabajamos, todos salimos, el ¿no? sentido de comunidad, el sentido de comunidad que tú mencionas desde una visión absolutamente romantizada, que luego hacia el final Arguedas terminaría admitiendo e incluso hasta se terminaría contaminando, ¿no? Ya en su obra casi póstuma del Zorro de arriba y del Zorro de abajo, tomando estos elementos ya matos marianos de entender que el Perú va a ser como Chimbote en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, esos elementos son los que estarían en la chicha limeña, pero en el caso de los Chapis, son absolutamente arguedianos en esa postura, esa idealización, en esa... Como que los colores que ellos absorben de la literatura de Arguedas están puestos en su música. Entonces, quizá no de una manera consciente o deliberada, ¿no? Y eso incluso se refleja hasta en su estética, ¿no? Ellos quiebran completamente con la estética que venía teniendo la chicha limeña, incorporándole un montón de color. Le quitan las mangas a los uniformes, ponen colores sumamente vivos a los pantalones acampanados, la vueltita del chapulín, que es, para quien no tenga ninguna idea o no lo haya visto nunca, es una vuelta de 360 grados que prácticamente quien la ve, complicadísimo. Aparte que es complicada, te llena de alegría, ¿no? Sí, yo cada vez que lo he visto, pues, me da ganas de saltar con él, ¿no? Y verlo a él. Exacto, entonces ponlo en contraposición con Chacalón, y Chacalón es un tipo más serio, ¿no? Es matón. Sí, ¿no? El tipo... Es más bully, ¿no? Es más matón. Como que acá estoy con los fajos en el bolsillo. No, y Chacalón fue, digamos, a chaleco en su época de juventud en el Agustino. O sea, sí, entonces ahí hay un elemento interesante, ¿no? Porque cualquier persona avispada podría mencionar que, pues, el provinciano afincado en Lima está más contaminado, está más inmerso en las perversiones de la ciudad y de la urbe, en referencia a la persona que viene de campo. Sí, justamente quería complementar eso. El origen tanto de Chacalón como de los Chapis es el mismo, sí. El Ande. Pero la diferencia radical está en que el Chacalón era hijo de migrantes, él creció, se influenció por la ciudad, ¿no? Y a partir de esa circunstancia concreta se desarrolló su propuesta musical y demás, y que has descrito de una manera bastante interesante y bastante detallada. Sin embargo, en contraposición, los Chapis, su propuesta y su
impronta viene desde el propio suelo andino. Y en el producto se ve esa diferencia radical. En uno, como tú bien mencionas, hay ruido, hay marginalidad, hay una ojeriza, una sospecha de delincuencial, ¿no? En cambio, en la propuesta musical de Los Chapis es un canto de aves que va directo al corazón. Yo soy digamos, un escéptico de la alegría. Una persona alegre que sonríe todo el tiempo me resulta chocante. Porque sospechosa, porque no hay razones para estar todo el tiempo alegre. Sin embargo, en la propuesta musical lírica de Los Chapis, esa alegría sí se contagia, sí, te la creo, o sea, sí es honesta. Es innato, ¿no? Y ahí sí discreparía un poco contigo en el sentido de que no es que Arguedas y a la vez Los Chapis idealicen a Lande, sino que tratan de suavizar la imagen retorcida que tenían los terratenientes y los blancos respecto a Lande, justamente por su desconocimiento y demás. Bueno, si me pongo a hablar un poco de Enrique López Albújar, también fue un autor indigenista y demás, pero fue juez. Él veía casos delincuenciales, en fin, en el Ande, y su visión, su obra literaria, obviamente que trataba de personas que estaban al margen de la ley y demás, pero eso no era el Ande. Me parece que por ahí va también la propuesta de Arguedas y de Chapis, decirle, oye, ¿saben qué? Acá también hay belleza, aquí también hay mundo interior, ¿no? Aquí también hay lugar para la alegría, acá, pero también hay un cuestionamiento, y ahí podríamos ahondar o husmear en las letras de Los Chapis. Una de las primeras que se viven es el Serranito, que es también, al igual que la Guajal, un guayno, si mal no estoy, en este caso es un guayno cajamarquino, el Serranito, ¿no? que describe, ya en clave en la propuesta musical de Los Chapis, la vida de un migrante, y cómo llega a Lima tratando de buscar oportunidades laborales y no las encuentra. Ante eso trata de encontrar un cobijo y tampoco lo encuentra, ¿no? O sea, la esperanza de encontrar un futuro mejor y sin embargo encontrarte con un muro, ¿no? El fracaso. Y refleja muy bien en la época en la cual fue producida, que fue en los 80, ¿no? Época de crisis económica, violencia política. Y Los Chapis, sin embargo, supieron reflejar eso, pero a la vez alegrar y hacer valer a las masas. Qué gran privilegio, ¿no te parece? Somos representantes de los ambulantes, obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes. Estas palabras de Chapulín, de don Julio Simeón, digamos que se abrazan con un hecho que pasó en la concha acústica del Campo de Marte, en Jesús María, el Festival de la Cumbia Peruana, ¿no? Organizado por el Ronco Gámez, ¿no? Aquel locutor de radial emblemático, muy conocido por aquí, en el año 1983, ¿no? Participaban en un festival, justamente Los Chapis, ¿no? Donde por agrupación se estaba permitido cantar 2 temas. Entonces salían uno, salía el otro, ¿no? Cuando salen Los Chapis, la gente pidió más. El público gritaba y pedía por más. Eran especialmente, el público fue especialmente a verlos, eran trabajadores del mercado, pequeños comerciantes. Había una banderola flameando con el nombre de Los Chapis. Habían ido masivamente a verlos a ellos, habían enterado que iban a participar del festival y fueron a pedir más. El Ronco Gámez, al ver esta multitud gritando, ¿no? Lo único que le quedó decir fue, si la gente lo pide, sigan. Y continuaron con más temas hasta completar 5 canciones. Bueno, eran pues los representantes en esta época, ¿no? Y desde esta época, ¿no? Hubo una identificación inmediata con el grupo. Sí, es importante lo que mencionas, porque más allá del valor musical, valor testimonial y demás, y más allá de las modas que algunos oportunistamente
se han enganchado con la chicha o los chapis, está el tema de identificación, ¿no? La capacidad de un gran sector de la población en los 80 y que hasta ahora en las letras, en los colores que te propone y te muestran los chapis, te sientes identificado, te sientes reflejado, acompañado, comprendido. O sea, en una sociedad tan marcadamente racista, tan marcadamente limitada para poder reconocerse en el otro. Pero esta parte de la población es la que se siente identificada. Y no es poca, es la inmensa mayoría de este por país. supuesto, por supuesto. Pero no el banquero, pues, ¿no? No, claro, no el empresario que se va todos los años a Miami, ¿no? Claro. No, es la gente... Como lo he manifestado antes, para mí la élite en este país, en general en el tercer mundo, son turistas permanentes, ¿no? O sea, hablan del orgullo del país, son muy patriotas, pero su única parte es el bolsillo, ¿no? No ven como un igual. Por ejemplo, para mí la élite capitalina, limeña, se siente más conmovido, más relacionado, más reflejado en un yanqui o un europeo que un guanquebelicano. Solo para redondear la anécdota o lo que pasó, ¿no? En este festival participaban Los Destellos, Los Mirlos, Chacalón y la Nueva Crema. Pesos pesados. Eran pesos pesados, no le, digamos, ganaron a cualquiera, ¿no? Ya eran nombres que estaban bien impregnados en la industria o en la escena, ¿no? En la escena local. Y a partir de ahí nos puedes comentar los llenos que tuvieron en su palmarés. Claro. A ver, como lo había mencionado anteriormente, en el 1981, en su natal Huancayo, realizan la primera presentación en el Coliseo Regional. En 1983 llegan a Lima. En 1984, en el Estadio Monumental de Chile, hacen un lleno también con 45.000 personas. 45.000 personas. Son el primer grupo no chileno que llena el Estadio Monumental de Chile. Participan en el Festival de la Juventud en Francia en el año 1985. Y en el año 1986 existe se organiza este festival de Chicha versus Salsa, que tiene lugar en el estadio de Matute, en La Victoria, el estadio de Alianza Lima, ¿no? También con un lleno absoluto. Y en ese mismo año se graba la película Los Chapis en el mundo de los pobres. Es una película que puede tener, puede tener críticas, puede tener, falencias técnicas, incluso actorales, pero tiene este documento un valor... Un reflejo de la época. Muy alto, un valor muy alto, ¿no? Tú ves a la Lima de ese entonces y ves también las peripecias que pasa este grupo de provincianos, ¿no? Porque claro, son artistas, son músicos, pero son un grupo de provincianos queriendo conquistar la ciudad capital. Como si fuera un país ajeno, ¿te das cuenta? Es un país ajeno. Exacto. Que los rechaza, que los ningunea, ¿no? Que los discrimina, ¿no? Que los insulta, pero que a pesar de todo eso, ¿no? Que luego les reconoce con el éxito, porque había gente también de provincia trabajando aquí en la capital. Sí. Y son ellos los que le dan el éxito. Y en ese espacio de años, entre su primer concierto del 81, su película del 85 y estas circunstancias del 86, quisiera mencionar, en base a sus letras, una cosa muy, qué sé yo, para mí interesante. Tiene que ver con lo siguiente. Una canción emblemática de los Chapis es Ambulante Soy. Una de las líneas de esa canción, de las letras, dice: qué triste es vivir, qué triste es soñar. O sea, es una manifestación de la derrota, de que yo aposté para poder tener una vida mejor, sin embargo fracasé, ¿no? Sin embargo, en Los Chapis, la película Los Chapis en el mundo de los pobres, hay una canción que más bien habla del otro lado. Llegué y triunfé, ahora tengo dinero, ¿no? Y es una especie de respuesta a quienes no creyeron en él. Dice algo así, traté de buscar la canción, búsquenla porque es muy interesante. Mientras está ahí Chapulín, un hombre, no creo que no llega ni al 1,5 metros, al lado de un monumento de mujer que era Amparo Brambila, y Jaime Moreira ahí
tocando con los dedos, porque también es interesante decir que el hombre no utilizaba púa, a lo Mark Knopfler, ¿no? Ya, pero en la letra de la canción decía algo así como que ya tengo dinero, ya triunfé, estoy en Lima, ya no soy el indio, ya no soy el cholo, ahora sí me haces caso. Algo así, o sea, es interesante ver esa contraposición en las letras. Y en los 90, ya cuando ya los Chapis eran una agrupación consolidada, ya reconocida, respetada, ahondar aún más en esa temática. Ya no era la apuesta y el fracaso, sino era ya soy el empresario, soy el esto. Y ahí sería interesante que nos compartes un poco la visión que nos diste off record de Jonathan, de cómo la música, o los chapes en este caso de una otra manera, también reflejan un momento sociopolítico, cultural, qué sé yo. En el sentido de que los chapis cuando nacieron y triunfaron, supieron dar a una gran masa del país un sentido de identificación, un sentido de comunidad. Eso trasladado a los tiempos actuales, ¿existe tal propuesta? ¿Existe tal posibilidad? ¿Existe en todo caso la necesidad de ello? Bueno, no me atrevería a dar una respuesta tan certera, ¿no? Teniendo en cuenta que el Perú de los 80s tenía rezagos de formación comunitaria, cooperativista, un Perú más politizado, con ideas todavía progresistas, bollantes, y a partir de los 90s la liberalización de la educación y la imposición del modelo capitalista emprendedorista ha sido tal que ha destruido los sentidos comunitarios para pasar al sentido individualista. Y de alguna manera u otra eso se puede ver impregnado en la mayoría de ciudades del interior del Perú. Entonces tú viajas a la selva, viajas a la sierra y vas a ver algún tipo de reflejo de Lima. Y el emprendedurismo tan marcado dictatorial que está tan en boga hoy en día está permeado de absoluto individualismo y ya muy poco sentido comunitario, ¿no? Y eso hace que pues, las expresiones culturales regionales sean de guetos, ¿no? De espacios que ya no tienen esta intención de querer trascender o migrar a otros lares, porque ya se ve como algo que está evanesciéndose. Y eso es algo bastante lamentable, ¿no? Entonces, hemos tenido esta suerte de década de revival de la cumbia desde el 2010 en adelante. Pero por influencia porque por ahí un alemán hizo un compilado que se llama The Roots of la Chicha y de repente es como que la gente pudiente, los blancos o la gente más guachafa de Lima se dio cuenta que existía otro tipo de música y se pusieron a tonear Ya se ha muerto mi abuelo, ¿no? No pone nombre a los culturales, pues Bareto. Luego pues, apareció Bareto, que tiene un buen disco como boleto, pero bueno, vieron que ahí estaba el filón y hicieron mucha plata haciendo covers bastante mediocres y pasteurizados de estas grandes canciones, ¿no? Pero incluso en ese revival lo que sale es Destellos, Mirlos, que es como que la cumbia más rockera, ¿no? Uh-huh. Pero la chicha no entró. No entró a ese boom, a ese mini boom. Pero estaba de contrabando, ¿no? Exacto. Entonces, el lado B. Hasta hoy en día, Chacalón, que para algunos y en algunos barrios es un santo, es un ser marginal, claro. Es un ser mal visto, es música para choros, ¿no? Música para talleres de mecánica, ¿no? Música del Agustino para adentro. Y hay que recordar que la chicha, cuando llegó a Lima, se manifestaba en carpas, en mercados, en barriadas, en la periferia limeña. Y es ahí donde continúa. Claro. Tú sales del centro y vas a encontrar en Natividad tonos chicheros que terminan a botellazos a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y de repente sales un poquito más y vas a poder encontrar estas expresiones todavía vivas. Y de gueto, pues, ¿no? Y de gueto, ya no es que ha trascendido como fue en el festival que ha manifestado Alex, ¿no?
que toda la masa obrera de Lima, en una Lima convulsa, ya con un sendero boyante, se arriesgaba a bailar. Sí. Se arriesgaba a poder confrontar a los salseros, ¿no? Que miraban con desprecio a los chicheros. Y algunas de esas contradicciones... Y lo que mencionas es una especie de rivalidad o de, qué sé yo, encuentro cuasi violento entre el negro y el cholo. Claro, porque ¿no? La salsa está asociada al negro o al criollo. ¿Qué es el negro o el criollo en el imaginario limeño, ¿no? Un pendejo, un barrio. Un tipo barrio, un tipo que le sabe sacar la vuelta a las cosas, ¿no? Y la chicha tiene su componente inocente, puro, que trata de, desde un imaginario del esfuerzo, poder salir adelante. Entonces, cómo se contraponen esas dos vistas también es interesante. Acá hay algo interesante que manifiesta don Jaime Moreira, ¿no? Las canciones agarraron carne porque cantaban a la vida, a las peripecias, la problemática del hombre andino en la costa. Antes, la gente no quería decir de dónde era, pero nosotros decíamos, yo soy de Puno, yo soy de Chupaca. Y eso les sirvió. La gente se sacó la mascarita. Los yapis aportaron en un proceso de identidad. Claro, absoluto. Más o menos al comienzo de este episodio lo dije, ¿no? Más allá del valor musical, cultural, que de por sí tienen los yapis, está en la capacidad de haber otorgado identificación a buena parte de la población peruana que por situaciones concretas materiales tuvo que emigrar de sus tierras a Lima. Por eso son tan queridos. Una Lima que los despreciaba, que los choleaba, que los... Bueno, el choleo se mantiene al día de hoy Sí, diferentes formas, ¿no? Tú vete solamente aquí a un distrito de distancia, a Miraflores, y vete a escuchar los yapis y lo que te van a decir. Lo que te van a gritar. No, me trae ese recuerdo una anécdota. Recuerdo desde Comas para ir a visitar a una amiga a Surquillo. Pues saliendo a Comas están con su chicha, pero a la hora de Peñaflores para voltear para Te tienes que blanquear. No, subió un pata y dijo, oye, ¿qué haces escuchando esa música choles? Ponte doble 9. Claro. Sí, Rock en Lima. Entonces... No, sí, y se me ha venido ese recuerdo, a mí hermano. me pasó algo similar. Yo trabajo con muchos compañeros del Oriente y vinieron por una cuestión de trabajo a Lima y bueno, los llevamos a Barranco a tonear un toque, ¿no? Y en un momento dado estamos hablando de una discoteca casi vacía en la cual nosotros éramos los únicos clientes. Se acerca uno de ellos a pedirle un tema al DJ que era, no sé, pues un tema propio de la selva y le dijeron, acá no ponemos eso. Esa fue la respuesta que le dieron. Entonces, Sí, 2025, tal cual. Pero esa estupidez siempre la hemos Por tenido. eso, acá. pero- No, es una marca histórica, hermano. Sí. Y no, pero se me viene a la memoria, ya que mencionaste, la anécdota de cómo fue que de alguna otra manera te ayudó a expandir tu conocimiento musical, en este caso con los yapis. En esa noche en la cual estos hermanos chilenos degustaron la propuesta musical que les puse en bandeja, recuerdo que uno se me acercó a mí, que era un experto en literatura, se ve bastante en literatura peruana, me tomó por los brazos y mirándome como un náufrago que ha encontrado el rescate, me dijo, para esto vine. Sí. Es una anécdota maravillosa. Sí, pues, sí. Y yo solamente compartí algo Yo estaba ahí, yo lo vi. No, y es maravilloso, o sea, alguien que es ajeno a tu cultura, alguien que no sabe qué es choleo o terruqueo o las tonterías que lamentablemente en este 2025 tenemos, sea capaz de pasar por encima de toda esa mierda y decir qué hermoso es esto, qué maravilloso que tu país produzca esto. Vamos. Y sin embargo, por otro lado te dice, acá no ponemos esta música. Es una contradicción permanente es este país. Bueno, qué lindo haber hablado de esta gran emblemática agrupación. Creo que somos más retablo que nunca con los yapis. Sí, ya era hora que Retablo salga de Lima. Sí. Igual hay que mencionar nuestros temas, ¿no? Tú, Alex. Mira,
como no soy un gran conocedor de los yapis, me he reconciliado, ¿no? Pero gracias a este lindo proyecto he podido pues ahí chismosear, ¿no? Yo me quedaría con el Aguajal y mi tallercito. Hay una cosa ahí, y creo que son las dos que están en el primer LP, ¿no? Son dos del primer LP. Me lo he Ese comido. que tiene portada con... los- que emula a los Ramones. De los Ramones, sí, que fue el único intento así de, hasta que, bueno, claro, salen los Ramones ahí, o ellos como los Ramones, y se dan cuenta pues que no, por ahí no iba, por ahí no iba, hasta No, y que... la letra de Telcito cuando dice: solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Sí, O sea, sí, sí. Es una ansiedad, una esperanza Muy alegre, muy bonita, ¿no? alegre, optimista. Y mi tallercito te dice mujer, o sea, Igual te pueden contar una historia triste, pero esta música está tan cargada de alegría que no, Sí. eso es muy bacán. Tú, Ronald, o- No, Jonathan. Para mí, bueno, lo que pasa es que yo sigo con la impronta de esa noche y ese es mi tema favorito de los Chapis, pero cada vez que lo he vuelto a escuchar le encuentro más cosas, ¿no? Porque en su versión original, Chofercito Carretero, tiene el o el teclado, trata de emular el sonido de un claxon. Ajá, sí. Y recién entran los acordes, ¿no? Sí, cierto. Chofercito, carrete, ¿no? Y no. Llévame. Es demasiado. Y te transporta, pues. Sí, Es como que estás sí, viajando ahí en la tolva de un camioncito ahí entre los becerros y la fruta. Y no hay nada más poderoso en la música que algo que te haga evocar. Entonces, si algo te hace evocar imágenes, ya está. te endulza, ¿no? No, y luego te invita el zapatero. Ven, mi cholita. Sí, ¿no? Ya. Si estás solita. Entonces, Claro. eso a mí me derrumba ese tema. Te endulza. Sí. Te endulza, sí. ¿Tú, Ronald? En mi caso, bueno, por lanzar uno de tantos que tiene, me gustaría decir que, porque encierra tanto la dulzura como el mensaje social, creo que es Ambulante Soy. Ajá. Vendiendo casacas, vendiendo comida, mantengo mi hogar, ¿no? Y en la parte inicial de la canción dice: ten cuidado que vienen municipales y se lleva tu mercadería, una cosa así, una advertencia, ¿no? O sea, es una canción y a la vez es una declaración política, ¿no? Si se quiere. Y para mí es una canción que puedo bailar y que me hace reflexionar, me hace rabiar, pero también me hace gozar, ¿no? O sea, encierra, creo, muy bien buena parte de lo que hacen los Chapis. Y me quería con eso. Bueno, compañeros, nuevamente ha sido un placer poder compartir esta jornada de reivindicación de una de las bandas más importantes del Perú y de la historia de la música peruana, Sí, los sí. Chapis. Y les dejamos un poquito la incógnita de quiénes vamos a hablar en nuestro siguiente episodio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un disco que se gradúa en esta oportunidad por sus 10 años. Un disco que habla de fantasmas, de chompas, de after party. Creo que ahí algunos ya podrán tener alguna idea de qué disco hablamos. Probablemente sea la primera vez que vamos a tratar de reivindicar un artista que no es tan conocido, porque también esa es una de las cosas que queremos hacer con Retablo. Así que lo dejamos ahí y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a Jonathan. todos. Muchas gracias. Y son mis vecinos, son mis vecinos. Chau, chau, chau. Pues, Gracias, Ronald.